Hey Arquisarios, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Me siento ya un poco mejor, un poquito más dedicado a esto. Este fondo me agrada bastante. Eh, sí, me había costado mucho trabajo seguir con la continuidad de los videos. Veo que a mucha gente le está gustando algunos temas que trato. Y hoy creo que voy a tocar un tema bastante sensible para algunos y para otros también. Un tema tan debatido, tan polémico, de cuál es más bonito, qué es mejor, por qué uno aquí, por qué el otro allá, por qué un capricho, por qué un derroche de dinero, en fin. Eh, y fuera del tema político, me gustaría ver esto más con un tema arquitectónico totalmente de los aeropuertos de Santa Lucía, el AIFA, y lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, el NAICIM o el NAIM como le acabaron llamando. Eh, Todo este video lo hago por comentarios que escuché, bueno, que vi en redes sociales de compañeros de la carrera, que quién carajos diseñó Santa Lucía, que qué arquitectucho hizo Santa Lucía, que qué diseño tan más feo el de la Sedena. Yo en un principio también pensaba que el diseño estaba a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se hizo mucho revuelo y mucho alarde de que Norman Foster, el prestigiado arquitecto británico, iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, la puerta al mundo y demás. Eh, pero después investigo quién diablos hizo Santa Lucía. Y por el decir quién diablos no me refiero a que esté feo o bonito. Es lo que vamos a hablar más adelante en este video. Igual si dura una o dos partes, espero entiendan, es un tema realmente complejo de analizar. No es tan sencillo, y más porque tengo que dar datos un poco históricos y ir recabando información para que vayan entendiendo por qué Santa Lucía es estéticamente como se está presentando. ¿Ok? Hace unos 2 años, me parece que año y medio, no, debe ser como año y medio antes de la pandemia, eh, se inauguró el estadio de béisbol de los Diablos de la Ciudad de México, el Harp Elú, aquí en la Ciudad de los Deportes, en la Deportiva. Eh, y no sé si habrás notado que las cubiertas del AIFA se parecen mucho a las cubiertas del estadio Harpelú. Resulta ser que Francisco González Pulido es el arquitecto del estadio Harpelú y del AIFA. Y no solamente eso, Francisco González Pulido también participó para el aeropuerto de Texcoco. ¿Ok? Por lo cual podemos ver parte de la cara de este hombre. Es un arquitecto joven, me parece ser que es como de la segunda generación de los arquitectos renombrados en México, tercera tal vez. Eh, ya ha tenido intervenciones importantes en otros aeropuertos y vamos a verlo más a detalle, ¿no? Francisco González Pulido, de forma rápida, actualmente tiene 51 años, es egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, nacido en la Ciudad de México, y después de que se titula como arquitecto se va a Harvard a aventarse una maestría en diseño. Ok, seguramente ya estás pensando, si tiene una maestría en diseño y es arquitecto, ¿por qué diablos es tan feo el aeropuerto de Santa Lucía? Bien, cuando Francisco González Pulido está en Estados Unidos, se asocia con el arquitecto Helmut Jahn, del despacho Jahn. Helmut Jahn ya es un arquitecto pues, grande, ya tiene 80 años. Eh, Él es alemán, radicado en Estados Unidos, y en su infancia vivió la Segunda Guerra Mundial y muy probablemente vio el crecer del Bauhaus, pero su educación transcurre en la Universidad Técnica de Múnich. Eh, Estamos hablando de un arquitecto alemán de 80 años que seguramente estuvo fuertemente parado o bien parado en el movimiento moderno de la arquitectura en Estados Unidos, de esa arquitectura vanguardista del acero, un poco industrial si lo quieres ver de esta forma. Y Francisco González Pulido, en entrevistas que he visto que le han hecho, siempre indica que él siente admiración por la arquitectura de Jan. También habla, él en su propio pensamiento, en su idiosincrasia, que la arquitectura, más que la forma, debe respetar una función. Y pues estamos un poco de acuerdo con eso. Y también habla de que el diseño para él sí es importante, pero importa más la misma función, el carácter de la edificación, ¿no? Más que la morfología, que tenga un buen uso en cuanto a tipología. Eh,
eso es lo que podemos hablar brevemente de Francisco González Pulido. Una disculpa si escuchan ruido de mi computadora, el ventilador está fallando y suena como tractor. Es necesario tener la computadora ahorita porque voy a estar pasando imágenes y las tengo que estar viendo para hablar de el trabajo arquitectónico de Francisco González Pulido. Pero además de esto, no solamente es que haya hecho el estadio Harpelú, sino que también se colaboró para la remodelación del aeropuerto de Colonia en Alemania. Y si ustedes lo ven, que voy a dejar imágenes, son muy similares las cubiertas de el aeropuerto de Colonia y el AIFA. ¿Ok? Ha hecho otras obras como las Highlight Towers en Alemania también. Y un aeropuerto en Bangkok, en Tailandia. También apoyó con la remodelación. Es una arquitectura un poco diferente a lo que manejan en Múnich y lo que trajo aquí en el AIFA. De hecho, si ustedes llegan a ver el proyecto que también les voy a dejar aquí, de cuando él participa para el proyecto de Texcoco, es muy similar al AIFA. No hay por qué alarmarnos. Entonces, ya que vimos como el detalle de quién es Francisco González Pulido como arquitecto del aeropuerto Felipe Ángeles, y que bueno, ya no habrá que hablar de Norman Foster, tiene una trayectoria increíblemente reconocida en Alemania, en México, en todo el mundo que tú quieras. Norman Foster es reconocido. También tiene mucha presencia en Alemania. Vamos a hablar de los caracteres arquitectónicos. Igual para esto me dedico a hacer como unos bocetos para que vayan entendiendo el cómo es que se va formando este aeropuerto. Se da el predio de Texcoco, que fuera de la parte política, que es un poco triste, cómo se apropian de esas tierras o de algunos terrenos en específico, tenemos un problema, a mi criterio, un poco errado en cuanto a diseño. Estamos hablando de que las pistas iban a correr de norte a sur, perfectamente de norte a sur. Si tú vives en la Ciudad de México, o al menos has estudiado el clima de la Ciudad de México, los vientos reinantes y dominantes, sabrás que vienen del noreste hacia el centro, del noreste hacia el surponiente. De hecho, por eso la ubicación del aeropuerto del Icing Benito Juárez es la colocación de las pistas dispuestas en este sentido para que empuje al avión cuando es viento de cola o cree resistencia cuando el avión va a aterrizar. Cosa que en el Nicing no se hacía. Entonces, a mi criterio, creo que pudo haber algunos detalles en cuanto al aterrizaje de las aeronaves por vientos cruzados, crosswind. Iba a tener alabeos y ya va a tener que ser una cuestión de maniobras. Pero estamos hablando entonces, de dos corrientes arquitectónicas diferentes. Norman Foster trae una arquitectura, no quisiera llamarla tan orgánica, pero sí más movimiento. De hecho, Fernando Romero, cuando habla del por qué la forma del Nicing y habla de esas cubiertas con tantas curvas y demás, habla porque él dice que evoca al vuelo, ¿no? Y si lo vemos de una forma muy poética, muy romantizada, sí evoca al vuelo, ¿no? A una tela, tal vez a algo que está en movimiento, como si se moviera por el aire. Y de repente llega Francisco González Pulido y te pone, no, cuadrado, al demonio. Pero vamos a ver el por qué, ¿no? También tenemos que hablar de la corriente arquitectónica que él trae, que es un poco industrial. Se dispone de una forma de X ambos aeropuertos, por practicidad y porque últimamente así han sido los cánones de diseño de los aeropuertos de vanguardia a nivel mundial. Zaha Hadid, incluso Sordo Madaleno participa. Aeropuertos en China, en Tokio, han presentado este tipo de morfología por practicidad de la disposición de las aeronaves y por logística del mismo aeropuerto. Cabe mencionar que mucha gente ha dicho también que el AIFA es una vil copia del de Texcoco. Pero si ya vemos quién es el arquitecto, podemos decir que más bien Francisco González Pulido hizo una readaptación de lo que él había hecho en Texcoco al terreno de Santa Lucía. Vamos a ver las imágenes. Las voy corriendo como las tengo yo aquí y vamos a ir hablando para hacer esas comparativas. Les digo, igual este video dura más de una parte, o no sé, de rápido. Aquí vamos a ver la estación del tren del aeropuerto de Colonia en Alemania, diseñado por Francisco González Pulido, que lo vemos es muy crudo en cuanto al concreto. Las vías están, los andenes sin mayor complejidad, sus asientos,
Escaleras, pues, las podemos ver contemporáneas, ¿no? Muy sencillas, elementos estructurales simples y demás. La cubierta es la bonita, ¿no? Una cubierta, se puede decir como de una bóveda de cañón, y que tiene sus vigas de acero curvas precisamente para dar soporte reticular a la cubierta, a la losa. En este caso parece que es de cristal. Esta otra imagen que les estoy dejando es del aeropuerto de Colonia, pero ya en las salas de espera. Y podemos ver el entramado de nodos de acero y muy similares al AIFA. Aquí la cubierta juega más con ¿cómo decirlo? El lleno y el vacío del plafón, teniendo un techo en tipo sierra, tipo industrial. Y precisamente lo hace por el tema de la iluminación, si se dan cuenta. No he visto geográficamente dónde está el aeropuerto, cómo está dispuesto conforme a las condiciones climáticas de Colonia, pero quiero suponer que es por el tema de iluminación. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí ya tenemos un render del AIFA. Lo podemos ver abierto. Podemos ver también las columnas y cómo de la columna nacen 4 nervios para soportar este pergolado, esta losa pergolada. Se ve muy abierto, muy limpio. El color blanco siempre va a reflejar la luz en su máxima expresión. Y podemos notar que mete vegetación. Y alguna vez leí en un documental, vi en un documental japonés de la arquitectura pequeña, de la arquitectura mini, es que cuando no tienes un paisaje, una visual desde tu punto que usas, desde tu hábitat, no tienes una visual hacia un paisaje natural, ¿qué es lo ideal? Crear un exterior en el interior. Por eso es que muchas casas, como la de Daiwa House, la Penguin House en Japón, tienen jardines internos, para tener esa armonía o recrear, evocar a esa convivencia del ser humano junto con la naturaleza, porque somos parte de, y nunca vernos como un invasor de la naturaleza, cosa que en Texcoco sí pasaba un poco. Es lo que les puedo decir de este render. También podemos ver lo que les decía, la vegetación dentro del aeropuerto, cómo se integra. Si se dan cuenta estamos hablando de formas muy rectas, nada orgánicas. Una visual del Harp Elu para que vean la cubierta y cómo su arquitectura se basa en este tipo de cubiertas y los soportes, ¿no? Las columnas de acero de este tipo. El render donde se ve técnicamente cómo funcionaría todo el AIFA. Podemos ver que lo que Norman Foster integraba entre un cuerpo derecho y un cuerpo izquierdo, del grosso o de la masa del aeropuerto, González Pulido lo hace de una forma geometrizada, digamos que lo pixelea. Estamos hablando de un aeropuerto de 8 bits. Podemos ver el cuerpo aeroportuario, es decir, los edificios aeroportuarios hacia el sur, que sería, yo creo, no recuerdo bien qué parte es esa, pero quiero pensar que es la parte administrativa, porque el aeropuerto se ve muy simple. La entrada y la salida, al igual que en Texcoco, es por un lado y sales por otro, muy similar a como es la entrada a la T2 aquí en el aeropuerto Benito Juárez. Si has tenido la oportunidad de ir, te das cuenta que es este sistema, entras por un lado y sales por el otro, y es una circulación continua. De hecho, echarse en reversa ahí está prohibido, porque supuestamente esto entorpece la circulación. Podemos ver cómo se disponen las aeronaves, muy similar como lo haría en Texcoco, pero volvemos a lo mismo. Es por el tipo de arquitectura que se está haciendo, por el concepto del arquitecto, y tiene sus razones. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí tenemos un render de lo que serían las puertas de abordaje del aeropuerto de Texcoco de Norman Foster. Es un render. Podemos ver las columnas, el cajón de cimentación, la plancha de cimentación para tener el soporte de tanto tonelaje, y se puede ver la losa y la cubierta totalmente orgánica, muchas curvas. Podemos decir que es como un cilindro, y que del cilindro se van desprendiendo algunas patitas que se van desmenuzando, si lo queremos ver de esa forma, del cuerpo principal. Se ve cómo están cargando las aeronaves y demás. Tenemos la máxima visual de lo que iba a ser Texcoco, y digo, no es un aeropuerto feo, es bello, realmente sí es muy bonito, costosísimo.
Y vamos a hablar de ello más adelante. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué iba a ser tan caro Texcoco? Es muy hermoso, pero este tipo de formas, esta forma de crear arquitectura es muy costoso porque hacer este tipo de figuras en cuanto a materiales de construcción, aceros, vidrio, es complejo, no es barato. Y el mantenimiento de ello es más caro. Otra visual de la entrada. Y podemos ver aquí como la forma orgánica, esto que decía Fernando Romero, que evoca el vuelo, se da a partir de los famosos foniles, que era la estructura, ¿cómo llamarlo? Cónica, no, cilíndrica, que se formaba por retículas de acero, que actualmente si ves fotos del aeropuerto de Texcoco ya están oxidados y nunca estuvieron completos. Y este tipo de foniles es quien va creando las curvas, es decir, las nervaduras entre columna y columna, si queremos ver el fonil que funciona como una columna, para crear la losa y crear la cubierta de este aeropuerto. Aquí podemos ver entonces ya parte de lo que iba a ser el proyecto de Texcoco, pero de González Pulido. La torre de control se me hace algo tan bello en cuanto a la simplicidad de los trazos. Y quien haya visto de arquitectura parece un poco a lo que hizo el arquitecto, que no recuerdo el nombre, que se los voy a dejar aquí abajo, cuando crea el colegio militar al sur de la Ciudad de México. Una arquitectura tiene como... ¿Cómo decirlo? Como influencia los trazos mexicas en cuanto a arquitectura. Vemos la torre de control, ese juego del blanco con el negro se me hace interesante, tan simple. Es que volvemos a lo mismo, es algo muy simple. Y por el hecho de que sea simple no quiere decir que no sea bello, al contrario, es funcional, es bello por eso. En la parte del corte esquemático podemos ver los diferentes niveles y cómo usa este tipo de columna de un soporte y los nervios para dar soporte a la cubierta. Y por cierto que este tipo de cubiertas también fueron usadas en Argentina hace mucho tiempo, a principios de los... Híjole, de las corrientes de... nombres que quiero acordarme y se me olvida. Pero el punto es que este arquitecto argentino, Mancio Williams, usó mucho este tipo de recursos en su arquitectura para infraestructura urbana. Continuamos. Este es el diseño que propuso González Pulido para el aeropuerto de Texcoco. Volvemos a lo mismo. Podemos ver una X, porque es lo que ya han dictado últimamente los cánones de arquitectura para aeropuertos, que esto era para salidas internacionales y nacionales, me parece. Y en la parte sur, lo que sería la parte pegada al lago Nabor Carrillo, a la México Texcoco, sería la parte de llegadas. Y podemos ver que lo dispone en una forma de herradura, pero muy geometrizada. En lugar de que sea una curva, él lo vuelve a seccionar y lo hace como si fuera medio hexágono. Volvemos a lo mismo, simplicidad en el trazo.